Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Diga conmigo: conocimiento, y creciendo en el conocimiento de Dios. Si algo debemos de conocer es la voluntad de Dios. Así que damos inicio esta noche. Tenemos una enseñanza muy especial, y es de que no podemos avanzar definitivamente, no podemos crecer. En esta segunda parte iniciamos cuál era el éxito de Jesús, la iniquidad versus la voluntad de Dios. ¿Cuál era el éxito de Jesús? Que a pesar de ver la gloria del Padre, seguía buscando la voluntad del Padre. Aquí hay una clave muy importante. A pesar del milagro, a pesar de la maravilla, a pesar de la respuesta, a pesar de la bendición o de lo que tú tanto anhelas recibir, aunque eso suceda, el secreto que tenía Jesús es de que él seguía buscando la voluntad de Dios. Él no se conformaba, o él no decía, bueno, como ya he visto la gloria, pues ya no voy a buscar. No, al contrario, él miraba la gloria de Dios, pero él seguía buscando la voluntad de Dios. Él miraba la gloria de Dios y él seguía buscando la voluntad de Dios. Aquí hay algo muy importante en esta segunda parte, es de que el pueblo de Israel veía la gloria de Dios, pero no reconocía la voluntad de Dios. Escuche por favor, el pueblo de Dios tenía algo muy importante. El pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, veía la gloria de Dios, mas no conocía la voluntad de Dios. La gran diferencia con Jesús era que Jesús veía la gloria de Dios, pero seguía buscando la voluntad de Dios. El pueblo de Israel vio milagros, el pueblo de Israel vio maravillas, el pueblo de Israel vio cosas increíbles, maravillosas, cosas sorprendentes, cosas que marcaron definitivamente la vida de ellos. Pero miren, esto que un milagro suceda no significa que la persona conozca la voluntad de Dios. Que vengan cosas sorprendentes a la vida de cada persona, eso no significa que conozca la voluntad de Dios. El pueblo de Israel vio maravillas, vio señales, vio cómo se abrió el mar, vio cómo los egipcios fueron destruidos, y no solamente eso, vieron las 10 plagas. Es decir, vieron la gloria de Dios y cómo una tras otra, oiga por favor, una tras otra de estas plagas, pero ninguna de las plagas tocó la morada de ellos. Eso era un milagro maravilloso. Uno podría decir, mi vecino murió, pero yo no morí. El ganado del vecino murió, pero yo no. Mi ganado no murió. Es decir, los primogénitos de los egipcios murieron, pero los primogénitos de nosotros no murieron. Pero aún viendo el milagro, viendo cosas sorprendentes, ellos no comprendían la voluntad de Dios. Si usted quiere salir del problema donde está, levante su mano y dígale: Señor, quiero conocer tu voluntad. A veces la voluntad que Dios le va a hablar a su corazón, quizá Dios le diga: tienes que perdonar, tienes que dejar de recordar el pasado, tienes que creer en ti, tienes que salir adelante. Ya no puedes seguir dando vueltas en el mismo lugar. Tienes que salir del estado donde has estado por mucho tiempo. Es decir, si alguien quiere salir quiere conocer la voluntad de Dios y salir de ese estado, debes de aceptar la voluntad de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque Jesús en el huerto del Getsemaní hizo algo muy fuerte. ¿Qué fue lo que hizo en el huerto del Getsemaní? Él sabía lo duro que le venía, él sabía lo tupido que le venía, él sabía el calvario que iba a sufrir. Pero sabe, hay algo sorprendente. Y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había una dependencia de la voluntad de Dios. Si algo necesitamos, y algo necesitamos saber, es de que la voluntad de Dios está para los que quieren obedecer.
¿Se podía retractar Jesús? ¿Se podía detener Jesús? Sí. Podría haberse retractado y decir, pues ya no voy a la cruz, no creo aguantar este dolor. Sí, lo podía hacer, pero él estaba dispuesto, oiga, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que el día que usted tenga éxito, escuche por favor, dependa de la voluntad de Dios. El día que usted tenga bendición, dependa de la voluntad de Dios. El día que Dios responda todas nuestras peticiones y quite esas aflicciones, quite esos problemas, esos dolores, usted dependa de la voluntad de Dios. Y el día que Dios le dé un poquito de fama, el día que Dios le dé un poquito de bendición, el día que usted experimente, aleluya, los platos exquisitos del Señor, la mesa del Señor, que usted deleite las bendiciones de Dios, usted diga, sí, pero yo necesito la voluntad de Dios. He entendido a través del tiempo que la bendición a veces es peligrosa, que la bendición es peligrosa, la fama es peligrosa, el tener es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene, usted se mantiene humilde, usted se mantiene sencillo, usted se mantiene dependiente de Dios. Usted se mantiene dependiente de Dios porque no tiene. Entonces, como no tiene, usted dice, pues no me queda otra que depender de Dios. Aquí solo Dios me puede sacar. El problema es cuando ya hay. Jesús tenía milagros, Jesús era respaldado de una manera increíble. Los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, los paralíticos se sanaban, los ciegos veían. Era una cosa sorprendente, tanto que la misma naturaleza, la tempestad le obedecía, los mares le obedecían, la higuera le obedecía. Es decir, había un ministerio poderoso. Aleluya. Había algo fuerte sobre Jesús. Pero ¿cuál fue el éxito de Jesús? De que no se haya cortado esa presencia, esa gloria, porque Él dependía de la voluntad de Dios. Amén. En otras palabras, Jesús salía en las noches a buscar al Padre, iba a buscar al Padre. Él estaba diciendo, no me voy a mover hasta que tú me digas, no voy a hacer nada hasta que tú me digas. Amén. Es decir, tenemos que arrancar nuestra voluntad, porque Jesús arrancó su voluntad. Jesús arrancó su voluntad por la voluntad del Padre. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que las prácticas de la oración, de la lectura, del ayuno, deben de estar alineadas a la voluntad de Dios, porque si no, dejan de ser efectivas. ¿Por qué le digo esto? Cuando no estamos alineados. Fíjese que Juan el Bautista presenta a Jesús. Juan el Bautista da la introducción. Aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Hijo de Dios. Y mire, no estar alineado a la voluntad de Dios. Más adelante, no sé si las preocupaciones, las situaciones a Juan el Bautista lo están confundiendo. Y Juan el Bautista envía a los discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si Él lo presentó. Escuche, esto es para gente que ha estado en el reino, para gente que ha estado metido en el evangelio y de repente está dudando, de repente está preguntando, y bueno, ¿estaré bien? ¿Será que esto es lo correcto? ¿Estaré bien con Dios? ¿Será que Dios existe? Juan el Bautista hizo la introducción. Juan el Bautista dio la presentación de quién era Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él oíd. Viene uno más poderoso que yo, no soy digno ni siquiera de desatar sus correas, sus sandalias. Yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él hace una presentación en Lucas capítulo 3 increíble. Pero más adelante, mire, el problema de no estar en la voluntad de Dios, Él se está metiendo a problemas. Se metió con problemas que él no tenía que estar metido en esas situaciones, dándole consejos a personas que nunca se lo pidieron, y le vuelan la cabeza porque se va a meter a cosas que Dios nunca le dijo.
Hay veces que decimos, es que de plano Dios decidió eso. No, Dios, hay cosas que nosotros hemos decidido estar en esos lugares, pero esa no era la voluntad de Dios. Y yo veo que Juan el Bautista está desviado de la voluntad de Dios. Después de que él lo presenta, de que él ve lo que sucede con Jesús, el Espíritu Santo sobre Jesús manda discípulos a preguntarle: ¿eres tú? Y llegan los discípulos de Juan el Bautista. Jesús le dice: nos envió Juan el Bautista, nuestro líder, y dice: si tú eres, cuéntenle a Juan el Bautista. ¿Cómo así? Imagino, y Juan tiene dudas todavía de mí. No, él me presentó, no, él me bautizó, pues. No, él vio la gloria de Dios descender sobre mi vida. Pero está bien, está bien. Quizás se ha desviado Juan el Bautista. Díganle que los enfermos son sanados, que los ciegos son curados. Cuéntenle lo que está sucediendo. Aleluya. Cuéntenle las obras, la gloria de Dios, para que crea en la voluntad de Dios. Es decir, los milagros son para aferrarnos a que hay una voluntad, que queremos desterrar nuestra voluntad de nuestra mente y de nuestro corazón y colocar la voluntad de Dios. Juan el Bautista, el más grande de los profetas en el Antiguo Testamento, tiene dudas porque su voluntad no la sujetó al Espíritu. Estaba encarcelado, vino la aflicción, vino el momento difícil. Ahí es donde se prueba la voluntad. En los momentos difíciles, en los momentos duros, mientras él estaba predicando y estaba ahí bautizando, el ministerio floreciendo, a él estaba calidad. Él entendía, escuchaba la voz de Dios. Pero vino la tormenta, lo encarcelaron. Cuando no tienes nada en el bolsillo, cuando no tienes para el alquiler, escuchas la voluntad de Dios, oyes la voz de Dios. Porque qué fácil es escuchar cuando estamos en paz, cuando todo está tranquilo. Pero qué difícil es escuchar la voz de Dios cuando hay turbulencia, cuando no alcanza, cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad. Como que Dios no escucha y como que nosotros no escuchamos a Dios. Realmente no es de que Dios no hable, es de que no le escuchamos. Así que Jesús sabía que esas prácticas, el ayuno, la oración y el leer la palabra, deben estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque las multitudes pedían oración, los discípulos pedían cómo saber orar para orar por las multitudes. Por eso usted tiene que saber que la voluntad de Dios no es que usted sea de la multitud. No, ya no. Dígale: Señor, enséñame a orar. Desbloquéame espiritualmente. Enséñame a clamar. Enséñame. No quiero que sean palabras. No, palabras ya no más. Palabras todos dicen, pero son pocos los que demuestran el poder de Dios. ¿Quiénes no hablan? ¿Quiénes no predican bonito? ¿Quiénes no dan un mensaje? Uy, hay cientos de personas, pero el mundo está cansado de palabra y palabra y palabra, pero sin respaldo, sin presencia, sin la unción del Santo, sin la gloria del Poderoso. Es decir, son palabras vacías. Sí, puede ser un mensaje, qué lindo el mensaje. Tanto que vemos en esta generación algo que se ha atrevido el diablo. Antes los pastores que no creían o no habían conocido al Espíritu Santo no se animaban a hablar en contra de él. Pero hoy tenemos pastores utilizando estos púlpitos para hablar en contra del Espíritu Santo. Imagínense, nuestro amigo, nuestro compañero, el único, el Paracletos, el único que nos puede ayudar, mi abogado, mi intercesor, todo, mi confidente. ¿Por qué le digo esto? Porque las multitudes siempre querían que Dios orara, Jesús orara por ellos. Los discípulos eran diferentes, entendieron la voluntad de Dios. No, enséñanos a orar. Nosotros queremos orar por la persona, porque no queremos que siempre estés orando por nosotros. Nosotros queremos orar por ellos. Señor, ¿por qué no hemos podido? ¿Por qué no sucedió este milagro? Mire cómo ellos estaban buscando la voluntad de Dios. Hay gente que dice: bueno, para mí no son los milagros, para mí no son las manifestaciones, para mí no son los dones. No. Lo que pasa es que hay que buscar ese código. Tenemos que desbloquearnos. Muchos estamos bloqueados espiritualmente. Hay un llamado, hay una palabra sobre nuestras vidas, pero hay que desbloquearse. Y para eso hay que preguntarle cada madrugada, cada noche al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? Señor, ¿cómo hago para pasar este paso? Yo le soy sincero, muchas veces el Espíritu Santo se manifestó de una manera increíble. La siguiente vez yo lo quise hacer igual, no sucedió nada. Porque el hecho que haya sucedido una vez no significa que Dios lo va a hacer igual.
Y yo pensé, bueno, ya Dios lo hizo de esta manera, pues lo voy a volver a hacer de esa manera. Y no sucedió nada. Y ahí me di cuenta que Dios se iba moviendo y que había que entender la revelación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si nos preguntamos, bueno, entonces yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Por favor, presta atención a esto. Es funcionar donde tú eres funcional. Es decir, no se meta algo que Dios no lo metió. Funcione donde Dios lo colocó. ¿Para qué me voy a ir a meter? No sé, me lanzo ahorita de evangelista a las naciones. Dios no me ha llamado a las naciones. Quizá un tiempo me lleve, yo no sé, pero yo no puedo ahorita, y lo puedo hacer, y puedo buscar algún contacto y humanamente hacer algunas llamadas, y me voy a México, después me voy a El Salvador, después me voy a Colombia. Pero Dios no me llamó a esos lugares, porque cuando Dios llama, déjame decirte que Dios sabe tu número de teléfono, sabe tu nombre. Así que si las naciones te están llamando, aunque no tengan tu número, Dios tiene tu número y te pueden llamar. Eso es esperar y ser funcional, o es funcionar donde tú eres funcional. ¿Para qué me voy a lanzar yo de evangelista si Dios no me ha llamado de evangelista ahorita a las naciones? O sea, me ha llamado a evangelizar mi barrio, me ha llamado a evangelizar Quetzaltenango, Guatemala, pero este es mi lugar para operar, es mi lugar donde yo estoy funcionando. La gente que está aquí y anhelando las naciones. Buscaron a un pastor para ir a Estados Unidos. Unos coreanos buscaron a un pastor y me estaban contando que ellos buscaron a un pastor y se llevaron a una persona. Y pues llegó a Estados Unidos, y desde el primer día que llegó, pues estaba con el teléfono, y el lugar que llegaba, y una foto por acá, otra foto por acá, otra foto por acá, y bueno, de repente estaban almorzando, y otra foto por acá, otra foto por allá. Dijeron estos coreanos: él no es pastor, este es turista. Nos hemos equivocado, hemos llamado a alguien que no es pastor. Él no es pastor. ¿Te has dado cuenta que desde que llegó no para de tomar fotografías? Quiere llamar la atención, mostrar dónde está, mostrar qué es lo que está haciendo. No, funciona. Quizás estás funcionando en lo oculto, estás funcionando donde nadie te ve, pero si Dios te puso ahí eres fiel, Dios te va a levantar. Y lo mandaron de vuelta. Decían: no, ese no era pastor. ¿Y por qué se dicen ustedes que no era pastor? Porque no, ese era turista. Le llamaban la atención las cosas materiales, le llamaban la atención las ciudades. Estaba deslumbrado. Aló. Yo quiero la voluntad de Dios. Ya no me interesa nada de este mundo. A mi carne sí le interesan cosas todavía, pero la sujeto. Le digo: ya no más. Tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Es crecer donde tú puedes crecer. Es crecer donde tú puedes crecer. Es como los discípulos de Juan que hubieran dicho: pero ya no queremos ser discípulos de Juan, nosotros nos vamos con Jesús. No. Dios te puso para funcionar ahí. Yo no sé cuántos de los discípulos hubieran querido nacer en esta temporada, la más gloriosa, la generación para experimentar la gloria de Dios. Dios nos habla como nuestro papá. Así nos habla Dios. Dios nos habla al corazón, nos habla a la mente, nos habla a través de la profecía, nos habla a través de la palabra. Es la temporada más gloriosa. Si alguien quiere escuchar a Dios, este es el tiempo. ¿Cuántos de los discípulos hubieran querido tener? ¿Cuántos de los profetas hubieran querido tener al Espíritu Santo dentro? Solo venía por un momento. Nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo, pero no dejamos que se manifieste, no dejamos que salga luz, porque nuestra voluntad lo apaga, nuestra voluntad lo contrista, nuestra voluntad no le pregunta. Y le digo algo: hay alguien que es dueño de su vida. No está como alguien que está hospedado. El dueño de la vida llegó. Algunos dicen: no, es que él vino como a quedarse, él es un huésped. Él no es un huésped. Él es el dueño de esta casa. Él es el dueño de este hotel. Él es el dueño de esta vida. A Él tenemos que oír y a Él tenemos que sujetarnos. A Él tenemos que obedecer. Así que es crecer donde tú puedes crecer. Es estar donde tienes que estar. Si aquí te toca que estar, disfruta el momento, disfruta la temporada. Yo quiero estar en Estados Unidos. Hay gente que está en Guatemala, pero solo anhelando Estados Unidos. Bueno, ahora está el sueño español. Ahora quieren estar en España. Ahora quieren estar en Suiza. Ahora empezó el sueño canadiense. No. Si Dios te tiene en este lugar,
Vamos, levántate en el nombre de Jesús y dile: Señor, voy a disfrutar. Voy a disfrutar el momento, voy a disfrutar este tiempo. Sé que cosas maravillosas van a pasar en este lugar. Te voy a decir algo de esta clave, de vivir bajo esta clave. ¿Sabes qué es? Que de lo pequeñito, de donde pareciera que no va a suceder nada, es donde suceden las cosas. Escucha, esto es muy importante. Que no te deslumbre un templo, que no te deslumbre un ministerio, que te deslumbre alguien que puede escuchar la voz de Dios. Porque las respuestas de Dios vienen de los lugares pequeños. David no estaba en el palacio cuando Dios lo llevó. No, estaba allá en el campo como un pastorcito, con un olor tal vez no muy agradable, con ropas muy sencillas, pero sabe, esperando en la voluntad de Dios. Ya era ungido, pero no lo mareó el ser ungido. Ya tenía un ministerio, él ya era rey, pero seguía pastoreando. ¿Por qué le digo esto? Porque debes de estar donde Dios quiere que estés. Si Dios me puso en este lugar, aquí debo de estar. Y debes de conectarte con quien tienes que conectarte. Hay gente que Dios te va a decir: no te conectes con esta persona, ya no tengas ninguna amistad con esta persona. La voluntad de Dios, por eso te digo, viene de los lugares menos indicados, de los lugares, quizá te voy a decir algo, más sencillos, más pobres. Yo he recibido claves y muchas bendiciones de gente que en mi corazón no quería volverles a hablar. La verdad, por lo que me hicieron, yo no quería volver a tratar con ellos. No quería, si se iban lejos, mucho mejor para mí. Las últimas temporadas, los últimos 2 años de mi vida, estas personas con las que ya no quería tener ninguna relación por diferentes situaciones, fueron las personas que trajeron la salida. Fueron las personas que trajeron una bendición como tú no te puedes imaginar. Entonces, una vez uno quiere agarrar, o el enemigo quiere que uno agarre pleito con alguien. Si a ti te ha pasado, ¿no? El enemigo quiere cerrar ciertas puertas, porque esas personas, el enemigo sabe la bendición que pueden ser para ti. Y una persona que me hizo tanto daño, un día me llamó y me dijo: fíjese que necesito que ore por mí. Y yo dije: este tiene cara todavía de pedir oración, ¿cómo es posible? Y yo le iba a colgar, pero dije: no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo permitir que mi voluntad esté por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y no te puedo decir que tenía todo el gozo, toda la alegría. No, yo ni quería orar hasta desde que vi el nombre en el teléfono. Desde ahí ya me sentí mal. Es la verdad. Pero hay una voluntad, hay algo que te dice: lo tienes que hacer. Es decir, entonces, si no, ¿qué predicas? No te has convertido. Y yo estaba con esa lucha. Ya, bueno, aló, ni mucho le quería contestar. Bueno, sí. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? La gente como que no se acuerda lo que ha hecho. Pues todo bien, qué bueno, pastor. Mire, qué bueno que me respondió aquí con una gran necesidad. Bueno, ¿qué necesidad tiene? Bueno, esto y esto, y quiero que ore por mí. Y se puso a llorar, hermano. Esa administración fue como de 1 hora en el teléfono. Al final salió bendecido y todo. Yo dije: Dios mío, esta gente tan mala que es, y Dios los ama. Dios les habla. Yo le decía: Señor, ¿y por qué le hablaste? Es mi voluntad hablarle. ¿Y por qué le ayudaste? Porque es mi voluntad. ¿Y por qué el Señor le dio una palabra donde prevenía lo que iba a venir para él, para su papá, para toda la familia? Y yo dije: Dios mío. Y me decía como al mes o a los 2 meses, 3 meses, me dijo: todo se cumplió. La palabra que Dios me dio a través de su vida, todo se cumplió. Dios nos libró. Gracias, pastor. Ya no quiero ir a esta persona. Yo no sé, nuestra voluntad a veces no quiere estar. Dice: esta persona me hizo algo, esta persona me dañó. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable. Bueno, al final que empezamos la relación, yo hice como que no había pasado nada. Señor, sana mi corazón, porque esta persona me sigue llamando y yo tengo que seguir orando por esta persona. Y no puedo pues dejar a esta persona tirada. Tengo que seguir clamando. Por eso la voluntad de Dios es conocida. Muchos conocen la Biblia, pero tiene que ser revelada para poder hacerlo. ¿Cuál es mi sorpresa? Un día que yo sentía que me hundía, un día que yo sentía que ya no podía más. ¿Cuántos han tenido esos días muy duros, muy oscuros, muy difíciles, donde uno pide hasta la muerte, donde uno dice: ya no puedo más, ya no aguanto más? ¿Sabe quién fue de bendición? Esta persona. Y mire, el Señor sigue haciendo cosas a través de esta persona. Tal vez la persona ni lo sabe, pero mire,
Dios ha restaurado mi vida, Dios ha restaurado a mi esposa, Dios ha restaurado a mis hijos. Se lo digo, mis hijos han sido restaurados por esta persona. La voluntad de Dios es bien por encima de nuestra voluntad. Yo digo, ¿cómo estaría yo luchando con la restauración de mis hijos? ¿Cómo estaría yo luchando con la restauración de mi esposa? Yo no podría hacer nada. Pero esta persona fue un ángel. Primero parecía un demonio, ahora es un ángel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Aquella persona que me dañó, aquella persona que hizo tanto daño, ahora Dios la convierte en una bendición en mi caminar. Y se lo digo, en mi caminar. Y esta persona no sabe que está abriendo puertas a nivel internacional. La persona ni lo sabe, porque les soy sincero, a mí me ha dado hasta un poquito de vergüenza. Porque cómo me costó entender la voluntad de Dios, cómo estaba peleando yo en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé, quizá tú has estado pasando eso, pero yo tengo que abrir mi corazón. La voluntad de Dios a veces a nosotros no es agradable. Entonces conectarte con Dios, con los que Dios te dice que te conectes, y desconectarte de los que Dios te diga también que te desconectes. El hecho que perdones a alguien no significa que tengas que seguir ahí para que te sigan humillando, para que sigan lastimándote. No. La reconciliación Dios lo marcará. Con esta persona tienes de reconciliarte y seguir. Con esta persona perdónala y ya a un ladito. Pero en caso de esta persona que yo te digo, perdónala y reconcíliate. Dios mío, ¿cómo así? Perdónalo y reconcíliate. Con esa persona si debes de seguir conectado. La voluntad de Dios, se lo digo de veras, se lo digo, va por encima de nuestros sueños, va por encima de nuestros deseos, va por encima de nuestra voluntad. Si usted me pregunta, humanamente yo no quería saber nada, pero esa era la puerta que Dios tenía para este tiempo, para esta temporada. Amén. Puede ser que sea el hombre o la mujer de tu deseo, pero no de la voluntad de Dios. Quiero repetir esto porque es muy importante. Puede ser que sea el hombre o la mujer de tu deseo, pero no es la voluntad de Dios. Es que es mi deseo. ¿Cuál era mi deseo? No hablarle. ¿Cuál era mi deseo? Ya no tener relación. Ese era mi deseo, pero sí era la voluntad de Dios que yo tuviera esa relación. No sé si me puedo dar a entender. Espero que usted esté recibiendo. Yo necesito que usted reciba esto. Dios te dirá: no era mi voluntad, era tu deseo. ¿Cuál era mi deseo? Cortar toda relación con esta persona. Yo no sé si alguien ha cortado alguna relación. Usted ha cortado una relación y ahí estaba el camino de su bendición. Aleluya, aleluya. Saúl cortó con Samuel, cortó la relación, no lo escuchaba, no lo esperaba, y esa relación no la tenía que cortar. Escúcheme por favor. Saúl cayó porque cortó la relación que no tenía que cortar y empezó a escuchar las voces del pueblo, las voces de sus capitanes, las voces de sus soldados, ya no la voz del hombre de Dios. Por eso hay gente que aunque no te caiga bien, hay gente que aunque no nos agrada su forma, porque esta persona a mí no me agrada su forma, cómo se tendió la mano y después te traicionan. Cómo ayudaste, cómo restauraste, cómo hiciste tantas cosas, años invertidos, y después te pagan mal, te traicionan. Pero hay gente que se desconecta de los que deben de conectarse y se conectan con los que no deben de conectarse. Y ahí es donde la voluntad de Dios para nosotros ya no es muy agradable. Con mi esposa a veces hemos platicado, nos hemos tenido que sanar nuestro corazón y decir: bueno, pues tenemos que amar a esta persona, tenemos que bendecir a esta persona, sí. Y nos hemos quedado viendo los dos así como que, bueno, de plano no hay de otra. Esa es la voluntad de Dios. A mí no me parece, y a mí tampoco me parece, pero a Dios sí le parece. Si alguien logra entrar a este nivel, eso va a ser maravilloso. ¿Por qué se lo digo? Escuche, esta segunda parte va a ser muy importante, porque si no vas a estar peleando con algo que Dios no te dijo que era tuyo. Lo más tonto que le puede pasar a un cristiano, lo más tonto que le puede estar es pelear por algo que Dios le dijo que no peleara. Yo estoy peleando por este monte, Señor, dame este monte, dame este monte, dame este ministerio. Dios, yo nunca te prometí eso. Esa ciudad no es para ti, ese lugar no es para ti. Yo nunca te dije que pelearas por eso. Lo más tonto que le puede pasar a un cristiano es estar peleando. Hermano, pero yo peleo mi matrimonio. Pero esa es la voluntad de Dios.
Eso está bien, hay peleas, hay guerra en ese matrimonio, pero ella es tu esposa, él es tu esposo. Esa guerra es buena, esa batalla es buena, porque ahí está la voluntad de Dios. Pero una batalla donde Dios no está, y algo que marca mi corazón, esto es como hacer el bien 10 años. Un ejemplo, que yo me ponga a ayudar, no sé, a niños de la calle, y me ponga a levantar, y logré levantar 1000 niños en 10 años de la calle, y Dios me diga: yo no te mandé a levantar niños de la calle, yo te mandé a ser discípulos. ¿Qué estás haciendo acá? Pues vi a los niños. No, yo nunca te envié algo muy bueno. Se oye muy bien, todo lo que ha hecho. Yo nunca te envié a eso. Por eso Saúl tuvo un problema, y es de que el hermano, el pecado de Saúl, no lo podemos decir, no era tan grande ante los hombres, pero ante la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios es determinante. Moisés había trabajado por Dios, le había servido a Dios, y cometió un error, golpeó la roca. Y ya aprendimos eso. Y ahí suceden cosas especiales. Amén. Por eso la peor desgracia al cristiano es estar peleando por algo que no es la voluntad de Dios. Por eso, antes de meterte a algo, antes de tomar una decisión, dile: Señor, ¿es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad, Señor? Y el Señor responde, el Señor te va a hablar. Si tú esperas, lo que pasa es que nosotros nos metemos. Ya cuando estamos bien adentro, Señor, hijuela, yo siento que como que no era por acá. Si yo nunca te hablé, ¿cuándo esperaste mi voz? ¿Cuándo esperaste la confirmación? Yo no sé si usted se ha perdido, pero yo me he perdido. He perdido algunos años de mi vida porque no escuché la voz de Dios. Y quiero dejar algo en su corazón. Algunos están haciendo cosas buenas que Dios nunca le envió. No hagas cosas que Dios no te envía a hacer. No vayas a lugares que Dios no te envía. Y conéctate aún con aquello que quizá a ti no te agrade, que tú digas: no mucho me gusta, pero le voy a hacer caso al Espíritu Santo. No mucho me agrada, pero creo que Dios lo está usando. Y esta persona una llamada hizo y desató una gloria, desató una bendición. Tan fuerte era la bendición que Dios nos hablaba de los meses que hemos predicado en enero, de los meses que predicamos en febrero. Y me decía el Señor: yo te di el tema, ¿no te acuerdas de esto, de esto? Y el Señor me hablaba, y todo eso que sucedió fue gracias a esta persona. Yo le decía: Señor, estás metido en el asunto, estás metido en la serie, estás con nosotros. Pero ¿sabes de dónde vino esa de llenarnos de fe? De esa persona, que para mí no era agradable, pero para Dios sí era agradable, era bueno y era perfecto estar conectado ahí. No sé si le puedes dar un aplauso al Espíritu Santo ahí en casa. Dáselo con todo el corazón. Y si te tienes que desconectar de algo, no tengas temor. Tienes que cerrar una temporada, ciérrala. Tienes que moverte, muévete. Entonces, no tengas miedo, no tengas temor. Si Dios te dice: hasta aquí llegó tu temporada, entrega. Yo le dije a mi esposa un día, estábamos en una iglesia muy floreciente, muy hermosa y todo bien, pero un día que fui a visitar una familia, antes de tocar a la puerta de esa familia, el Espíritu Santo me dijo: ya nos vamos de este lugar. Hola, yo me quedé asustado. Era la mejor temporada. Ya estaba el templo, ya estaba todos los ministerios. Dije: gloria a Dios, ahora sí empezamos con todo. Solo se terminó todo y Dios me dijo: hasta aquí llegamos. Y llegué con mi esposa, le dije: fíjate que me habló el Espíritu Santo, ahorita que iba a entrar a la visita, iba a tocar la puerta de la familia, cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo: ya nos vamos. Bueno, me dijo mi esposa, entonces de plano ya nos vamos. No pasaron, que le digo, 2 o 3 meses en que el Señor nos sacó de ese lugar. Así que si usted es hijo de Dios, no se preocupe, conéctese a la voluntad de Dios, sométase a la voluntad de Dios. Y si el Señor lo va a mover, lo va a mover. Y si usted no hace caso, lo van a sacar. Y si lo tienen que echar, lo van a echar. A mí hay lugares donde me han echado, yo no me quería salir, no entendía. Con mi esposa nos tuvieron que echar de algunas áreas, de algunos ministerios, nos tuvieron que sacar. Hoy decimos: qué bueno que nos sacaron, qué bueno que nos echaron. Un favor nos hicieron, nos llevaron a la voluntad de Dios. Entonces no todo lo malo que te ha pasado es malo. No, hay cosas buenas. Hay gente que te cortó, hay gente que te dañó, gente que te lastimó, gente que te lanzaron al pozo como Daniel, como José, gente que te tiraron a la cisterna. No sabían que te estaban llevando a la voluntad de Dios.
te digo algo, no te preocupes por lo que el hombre pueda hacer. Déjate guiar por el Espíritu Santo.